La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a este espacio que Dios nos ha permitido estar en esta hora. Le damos una bienvenida a todas las personas que nos ven por este canal y vamos a levantar una oración para dar inicio a este maravilloso tema que Dios hoy va a compartir con nosotros. Y es un tema que en verdad lo necesitamos porque toda la palabra de Dios es inspirada. Amén. Para que nosotros podamos alcanzar el pleno conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios amado, por darnos este espacio, por darnos este momento tan especial, Padre Santo, por permitirnos entrar en tu presencia, por darnos ese privilegio maravilloso de estar en tu palabra, Señor, y aprender de ella, porque cada día la necesitamos, Señor. Un mundo que necesita más tu palabra, un mundo, Señor de los cielos, que necesita la luz de tu palabra para ser iluminados, para que alcancemos el pleno conocimiento de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre amado, y pedimos que dirijas este espacio, Señor, que podamos tener libertad, Dios de los cielos, para que esta palabra, para que este mensaje llegue a muchas personas que sé que lo necesita, al igual que lo necesitamos todos, somos cristianos. Te damos toda la gloria y la honra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo del 2 al 4. Colosenses capítulo 2, versículo del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El tema que vamos a hablar es el pleno conocimiento de Dios. Ahora, cuando nosotros como cristianos tenemos el pleno conocimiento de Dios, lo que nosotros aprendemos es exacto. Me explico. Pablo está teniendo un problema con la iglesia que está en Colosas. Ahora, él manda esta carta porque estaba preso y está corrigiendo una situación que se estaba viendo en esta iglesia. Y que si nosotros en esta época la traemos actualmente, es lo mismo que se está viviendo ahora en muchas iglesias. Que la gente está tratando de adquirir toda clase de conocimientos, está tratando de descubrir de dónde venimos, si la Tierra es redonda, para dónde vamos, cómo empezó el planeta, si se puede solucionar la muerte. Un montón de preguntas que la gente se hace para adquirir conocimiento. Pero realmente, el conocimiento que nosotros como cristianos debemos tener cuando conocemos a Dios verdaderamente, ese conocimiento es exacto. Y ese conocimiento nos dice que la verdad está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Porque las personas buscan toda clase de sabiduría, se preocupan por toda clase de ciencia, por todo lo que hay, pero verdaderamente, ¿cuál es el verdadero conocimiento que nosotros necesitamos buscar? Y lo que Pablo le está diciendo por esta carta a la iglesia es que el verdadero conocimiento es Dios a través
de su Hijo Jesucristo. Uno está seguro de lo que es Él y es su palabra cuando uno adquiere el pleno conocimiento de Dios. En esta parte, en estos 3 versículos, vemos que estaban sucediendo 3 problemas y hay muchos problemas más. Uno era verdaderamente que estas personas alcanzaran todas las riquezas, todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y otra es que estas personas, muchos en la iglesia, estaban siendo engañados con palabras elocuentes, con palabras persuasivas. Y estaban engañando a las personas que trataban de buscar el conocimiento de quién es Dios, pero a través de otras personas, a través de gente que lo único que hace es que las personas, en vez de alcanzar el pleno conocimiento de Dios, ¿qué hagan? Estas personas lo que hacen es retroceder y lo que hacen es alejarse de Dios. Por eso el cuidado de nosotros como cristianos al alcanzar el pleno conocimiento de Dios es buscarlo a Él y buscar su verdad. ¿En dónde? En la palabra de Dios, y tener cuidado con aquellas personas que son hábiles y son elocuentes y persuasivos a la hora no de enseñar, sino de engañar referente a quién es Dios. Ahora, creemos en Él, creemos que Él obra de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos encontramos dentro y fuera de nuestra iglesia o de cualquier congregación. Nos encontramos a personas que dicen creer y dicen que enseñan a Dios, pero vemos como muchas personas dudan de Él, y esto pasa por no tener el pleno conocimiento de Dios. En nuestro caminar también nos encontramos a personas rezagadas, apartadas y cansadas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque muchos no están seguros del conocimiento pleno de Dios. Ahora, hermano Santiago, ¿cómo identificamos a estas personas que dudan de Dios? Cuando ya lastimosamente están apartados, cuando Así ya no es. están caminando con Dios. Y uno les puede preguntar qué les pudo haber pasado, y su respuesta es bastante evidente, y es que realmente nunca creyeron en Dios. Ahora yo me hago una pregunta: ¿cómo es posible que se haya perdido tanto tiempo profesando a Cristo sin realmente creer en Él? Es muy lamentable escuchar esas palabras de parte de estas personas, pero es lo que tristemente se ve, porque se ha puesto y se puso durante todo su caminar la confianza en los hombres más que en Dios. Estamos igual o peor que cantidad de religiones que también, y lo digo entre comillas, hablan de Dios. Esas personas les atribuyen a otros su bienestar, pero no a Dios. Y vemos que las cosas que verdaderamente les interesaban en ese camino eran las materiales. Así es. Vemos que la vida eterna nunca fue la prioridad definida por ellos. Nunca se preocuparon por vivir la vida con temor y temblor, para cuidar que la salvación. Sus intereses eran meramente propios, personales y materiales, lo que me convenga. Hay que tener en cuenta que ese tiempo, como ya lo había dicho, no fue más que tiempo perdido. Y vuelvo y hago otra pregunta: ¿de qué me sirve a mí declarar ser seguidor de Cristo cuando mis intereses están trocados y están en desacuerdo con la palabra de Dios? Han hecho de las escrituras algo completamente distinto. Han creado, tristemente, en las personas que los ven un sesgo. ¿Un sesgo de qué? Me explico. De que Dios y el cristianismo no es más que otra religión más. Y por esto es que también cantidad de personas hoy ya no quieren creer en el Señor, porque el hombre mismo
se ha encargado de destruir la imagen de la verdadera iglesia de Cristo. Son personas que se olvidaron de que Dios es quien tiene el control de todo y dejaron todo esto en manos de razonamientos humanos, claro está. ¿Y por qué es que pasa todo esto? Porque se fingió todo el tiempo conocer a Dios, pero no fue así. Y cuando la persona carece del conocimiento pleno de Dios, como usted lo mencionaba, hermano, duda y fracasa en su vida espiritual y material también. ¿Cuántas religiones profesan con sus palabras creer y conocer a Dios? Cantidades, y las hay. Las mismas que ni se atreven a buscar a Dios en las escrituras. En nuestra sociedad, el concepto veraz de lo que realmente es la majestad de Dios ha sido cambiado por conceptos individuales y errados de hombres faltos de conocimiento y entendimiento. Y así es. Y una cosa también curiosa que pasa en las iglesias cuando uno no tiene el pleno conocimiento de Dios, es que uno, y esto lo vemos en muchas iglesias, y es que hay personas que las ve uno por temporada en una iglesia buscando conocimiento. Y ve uno cantidades de personas desfilar por nuestra iglesia. Y estoy seguro que esas personas desfilan por muchas iglesias. Y estoy seguro que en muchas iglesias pasa lo mismo. ¿Cuántas personas desfilando? Y uno se pregunta, ¿qué estarán buscando estas personas en esta iglesia o a las iglesias donde ellas se van? ¿Y cómo se da uno cuenta qué están buscando? ¿Cómo encuentra uno esa respuesta? Cuando con el tiempo ya no están, cuando con el tiempo están, digamos, en otras religiones, en otras sectas, están en lugares diferentes. Y lo que uno ve es que no estaban buscando el conocimiento de Dios, sino que estaban buscando conocimiento humano. Y como ya la curiosidad ya no está en ellos porque ya como que no encuentran lo que ellos estaban buscando, porque si ellos estuvieran buscando el conocimiento pleno de Dios, al igual que Pablo, al igual que Esteban, al igual que Pedro, al igual que esos grandes hombres de Dios que dieron su vida, que dejaron todas las riquezas por basura, que entregaron toda su vida a Cristo. Estas personas que uno dice, pero ¿cómo hacen estas personas para perseverar en el Señor de esta manera? Como Pablo, lo tenían preso, lo castigaron, hicieron lo que quisieron con él, como Esteban. Y uno dice, Señor, ¿cómo esta gente perseveró? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que ellos conocieron a Dios y ellos conocieron, tuvieron pleno conocimiento de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso dice el verso 2 del texto que estamos leyendo, parte B, encontramos que dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Estas personas entregaron toda su vida a Cristo porque ellos conocieron el misterio de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y es lo que nosotros como cristianos tenemos que buscar, el pleno conocimiento de Dios para que no nos pase lo que le ha pasado a muchas personas. Y si ustedes miran, hermano, también hay algo curioso en muchas iglesias y nos rodeamos de estas personas, de personas que dicen pastorear iglesias, de personas que son isque líderes, de personas que dicen que dirigen ciertos lugares y al tiempo ya no están. No, ya nos cansamos, no, ya se quemaron. Pues no es que se hayan quemado ni se hayan cansado, no. La respuesta es que nunca encontraron a Dios, que nunca conocieron a Jesucristo. Porque si lo hubieran encontrado y si hubieran llenado del pleno conocimiento de Dios, hubieran luchado hasta el final, hasta la meta final. Pero muchos, cantidad, vemos cientos, miles, pueden decir cantidad de personas. Ah, no, que se quemaron, no, que ya no están, no, que se acabó la iglesia, no, que la iglesia como le pagó, no, que lo que le hizo. No, es que estas personas siempre buscaron fue conocimiento humano y no conocimiento de Dios. Ahora, ese misterio ha sido revelado, el misterio de Dios el Padre
de nuestro Señor Jesucristo. No solo se puede conocer, sino que es conocido por muchas personas. Y cuando yo estoy seguro de conocer a Dios, ese conocimiento me da plena seguridad de que el misterio de Dios es Jesucristo, hermano. Cuando yo conozco a Dios, tengo esa plena seguridad de que el misterio de Dios es Jesucristo. Y cuando las personas miran a Jesucristo, están viendo a Dios el Padre. Qué maravilloso es, hermanos. Ahora, hermana Gloria, ¿qué pasa cuando una persona se acerca a Dios a través de Jesucristo? Si Dios coloca su espíritu dentro del corazón de la persona y el espíritu de Dios infunde fortaleza y seguridad Así y es. confianza dentro del corazón del creyente. El espíritu de Dios nos da seguridad de que verdaderamente conocemos a Dios. Miramos en Primera de Juan capítulo 3, verso 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Así es. Y también encontramos en Primera de Juan 4, 3, dice la palabra del Señor: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El texto que estamos trabajando dice en el verso 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. ¿El pleno conocimiento de qué? El pleno conocimiento de el misterio que es Jesucristo, el pleno conocimiento de Dios, que es el que necesitamos buscar. Nosotros como cristianos que hemos encontrado la verdad, no tenemos por qué buscar conocimiento humano, no tenemos por qué estar de iglesia en iglesia, no tenemos por qué estar oyendo personas que lo único que hacen es extraviarnos del verdadero conocimiento que es Dios. Hermano, ¿cómo encontramos eso? Fácil, por medio de la palabra del Señor. Por eso nosotros, muchas personas, adquirimos el conocimiento a través de la palabra, muchos, y otros adquieren, digamos así, el desconocimiento o se apartan porque no buscaron el conocimiento de Dios, sino que lo único que hicieron fue buscar razonamiento humano. Y esto los llevó a un gran problema, que ya hoy no están buscando del Señor. Hermano Santiago, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos a Jesucristo verdaderamente? Ahí es donde podemos obtener las riquezas de Dios. Cuando nosotros estamos seguros de nuestro conocimiento de Dios, nuestros corazones se van a fortalecer y vamos a tener plena seguridad y entendemos que es Jesucristo, que es a través de Él que Dios nos ha dado la revelación. Dice segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, gloria a Dios. Y en la versión Dios habla hoy, el verso dice de la siguiente manera: precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Amén. La fortaleza del verdadero creyente es el punto crítico que marca la diferencia con aquellos que son meramente profesantes y que no conocen verdaderamente a Dios. Pablo manifestaba en su vida que al conocer realmente a Dios podía poner por obra su voluntad. Y digo esto porque un profesante no puede padecer o soportar las pruebas de formación, como lo dice el mismo texto, como lo estaba viviendo Pablo. Y por otra parte, como un contraste, el verdadero creyente tiene la capacidad tanto de fortalecerse, como ya lo había mencionado, como de poner completamente su confianza en Dios. Como anteriormente también se dijo, no se confía en los hombres, se confía en el Dios verdadero. No se pone la fe en razonamientos humanos que son escépticos de la misma palabra de Dios. Se crea una dependencia
completa de la verdad de la palabra, y es en que todo aquello que está escrito se va a cumplir. Yo tengo la plena seguridad de que es así. Amén, Y ahí así es es. cuando verdaderamente Dios se manifiesta a través del poder de las escrituras en la vida de cualquier persona que crea que Dios es más que real. El resultado de uno u otro yace en la relación que se establezca con la palabra y el deseo y el anhelo del corazón de cada persona de estar cerca de Dios, de estar todos los días en la presencia de Dios para ser cambiados. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Así es. Amén. Cuando yo tengo pleno conocimiento de Dios, estoy seguro y creo en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Amén. Así Y es. esto me faculta para reconocer a aquellas personas que traen engaño y falsa doctrina. Amén. Mire, una de las ventajas de tener pleno conocimiento de Dios. Esto que leemos es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas y es lo que pasa hoy en día, es que no estamos alejados. Cuando yo tengo el pleno conocimiento de Dios, me faculta a mí para tener la capacidad de conocer a aquellas personas que traen engaño y falsas doctrinas a la iglesia y que hoy en día están haciendo tanto daño. Dice Colosenses capítulo 2, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto nos muestra que verdaderamente no estamos conociendo a Cristo, pues nos enfocamos en conocer de otros o de otras personas cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con el Evangelio, pero no del verdadero. Es importante y qué es y quién nos enseña la verdad. Explico. Ahora, cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, nos enfocamos en conocer otras cosas. No nos podemos enfocar. Cuando conocemos a Cristo, no nos podemos enfocar en conocer otras cosas diferentes a Él ni otras personas. Tenemos que enfocarnos en el Evangelio de Cristo, que verdaderamente es el que importa y que trae la verdad. Las personas, digamos que trabajan en los bancos, ¿sabe cuál es la mejor manera de conocer la plata mala? No es mirando los billetes malos, es mirando los billetes buenos. ¿Cuál es el punto? Y la analogía es la siguiente, que yo no puedo empezar a buscar cosas malas y a estudiar cosas malas, porque eso termina apartándome. Lo que yo tengo que buscar es la verdad, el pleno conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Porque cuando yo conozco la verdad, de una vez me da la plena capacidad de conocer a las personas que traen falsas enseñanzas. A muchas personas, mira hermano, a muchas personas las han engañado por falta de conocimiento. Y cuando esto le pasa a esta gente, ¿sabe qué es lo más lamentable cuando a una persona la engañan? Es que guarda silencio, se queda callado. ¿Y sabe por qué? Por una razón, porque le da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Porque si nosotros aplicamos esto a la vida cristiana, como decía el hermano Santiago, muchos cristianos profesando la fe están en la iglesia 5, 10, 15 años diciendo conocer a Dios. Pero cuando los engañan, qué triste realidad, porque nos damos cuenta que ellos no estaban buscando la verdad de Dios, porque no hubieran sido engañados. Entonces, cuando a una persona le engañan, si lo aplicamos a la vida cristiana, cuando lo engañan por estos falsos maestros, ellos se dejan engañar, fue porque ellos verdaderamente estaban haciendo presencia y no estaban conociendo al Dios de la palabra. ¿Y qué les pasó? Estas personas, por falta de conocimiento, fueron engañadas y fueron avergonzadas y por ende se van a quedar calladas, van a guardar silencio porque les da vergüenza y prefieren apartarse en silencio
y esto los lleva por un mal camino. Y otra cosa muy triste, hermano, ¿sabe qué pasa? Se descarrían y se apartan de la verdad del Señor. Y es triste ver todo el tiempo que perdieron porque estaban buscando otro conocimiento y no el conocimiento de Dios. Estas personas apartadas por personas que usan, la mayoría de estas personas que se apartan son por personas que, dice la misma palabra de Dios, usan palabras persuasivas y son hábiles cuando de engañar se trata. Hermana Gloria, ¿qué métodos son usados por estas personas para engañar a los hermanos? Sí, ya lo dijo usted, hermano. Ellos se valen de palabras persuasivas y son hábiles en la elocuencia cuando de falsas enseñanzas se tratan. Estas personas son fáciles de engañar, a las que estas personas que hablan tan persuasivamente engañan porque los deslumbran con la elocuencia de sus palabras y tienen la facultad de hablar con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer a quienes los escuchan. Tienen argumentos que pueden convencer a un creyente si este creyente carece del conocimiento de Dios. Usan el razonamiento humano y la falsa enseñanza. Así es. Son hábiles para usar la persuasión, obligan a las personas, dizque con razones, a que crean en lo que ellos piensan. Así es, hermana. Todos estos métodos que son utilizados por estas personas que utilizan palabras persuasivas han alejado a muchos, lamentablemente, de la iglesia de Cristo. Han hecho desertar del evangelio de Cristo a mucho pueblo y ya no están, hermano. Y lo más triste y lamentable, personas que llevaban tantos años, personas que se les veía por encima que amaban a Dios, pero triste y lamentablemente nunca buscaron el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, donde están escondidos todos estos tesoros maravillosos y que están dispuestos y nos los entregaron a nosotros para que nosotros podamos entender como entendieron esos grandes hombres de Dios. Amén. Que llegaron hasta el final, como Esteban, que lo estaban matando y él ni sintió dolor, viendo la gloria de Dios, viendo lo que le estaban haciendo, él pudo decir, no le tomes en cuenta estos pecados. Hermano, tiene que estar uno muy lleno de esa presencia de Dios, hermano, para que problema que venga, situación que venga, la situación adversa que venga, no importa. Lo que importa es que tenemos el conocimiento de Dios, su Hijo Jesucristo, que nos consuela, que nos enseña, que nos ayuda, para que nosotros podamos ver la gloria reflejada en Él y que nosotros podamos llegar hasta la meta como llegaron estos hombres y que no nos dejemos influenciar por estas personas que son hábiles para engañar al mismo pueblo de Dios, hermano, y que estas personas han alejado a mucha gente de las iglesias. Estos engañadores se preparan, son hábiles, estudian para persuadir a los creyentes y todas estas personas caen por una sola razón, y es que les falta tener el pleno conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, que es el misterio de Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Y con esto concluimos, hermano. Estas personas siempre se presentan con ideas atractivas. Tienen unas ideas. Estamos hablando de aquellos falsos maestros que le pasó a Pablo y que tuvo que corregir en la iglesia de Colosas con esta carta, estos falsos maestros. Y es lo que está pasando ahora en nuestras iglesias, no importa de qué país sea. Esto se ve en todas las iglesias. Estas personas se presentan con ideas atractivas, se preparan, hermanos, y por esta razón muchos ya fueron persuadidos. ¿Y qué les pasó con estas personas que fueron persuadidas? Ya no están caminando con el Señor,
ya están apartadas. Y les hablo a aquellas personas que nos ven en esta hora, hermano, que la verdad y el rumbo de nuestras vidas solo lo encontramos en Cristo y en su pleno conocimiento. ¿Por qué debemos de conocer a Dios? Para no ser engañados por aquellos que usan palabras que tratarán de alejarnos del Evangelio y del amor redentor de Cristo Jesús, hermano. Qué maravilloso es el Evangelio. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, hoy hemos aprendido que para usted estar firme en el Evangelio, tiene que tener el pleno conocimiento de Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde lo encuentra? No escuchando a esas personas, sino en la bendita y santa palabra de Dios. Por eso, como advertencia, hermano, tenga cuidado quien lo pastorea. No vaya a ser que después de 10 o 15 años usted salga avergonzado, porque estos falsos engañadores que engañan los corazones de los ingenuos, lo saque a usted como a muchos. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, en la doctrina de Jesucristo y alcanzar el pleno conocimiento de Dios para perfección de nuestras vidas. Vamos a orar para ser despedidos. Nuestro hermano Santiago va a levantar una oración para que demos por terminado el programa. Bendito Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque se puede ver reflejada, Señor, a través de tu palabra y tus advertencias para tu pueblo, Señor. Gracias por esas oportunidades de arrepentimiento, Señor, y por esas oportunidades de retroceder en lo que se haya hecho mal y corregir, Señor, lo que se está haciendo mal para caminar bien contigo, Señor, para no llevarnos una sorpresa en la eternidad, Dios, o aún en esta tierra, apartándonos del camino tarde que temprano. Te pedimos que tu palabra haga obras maravillosas en la vida de cada persona que escucha este mensaje y que se dispone, Señor, y que quiere poner por obra lo que tú has hablado en este día, Dios. Que nos acerquemos, Señor, todos los días en intimidad con las Escrituras, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que dediquemos nuestras vidas a pagar el precio, Señor, buscando tu presencia, Señor, para poder caminar de la forma correcta y que tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias, Señor. Solo a ti pertenece la gloria y la honra por siempre y para siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden, mañana, domingo, servicio en nuestra iglesia, 10 a.m. y la transmisión llega a las 10:30 del mensaje de la palabra del Señor, que lo necesitamos cada instante, cada momento, porque todavía estamos en esta tierra, todavía no hemos partido con el Señor y necesitamos perseverar y ser llenos de su conocimiento a través de su palabra. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén.